Vamos a ir al tema que nos atañe el día de hoy, el contraste entre Nabal y Abigail. El contraste entre Nabal y Abigail. Y para eso vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Es un capítulo largo, así que yo le invito a que lo pueda leer detenidamente en su casa. Yo voy a ir leyendo algunas partes del capítulo. Capítulo 25. Bueno, dice el verso 1: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Siguiente, dice: y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Una vez más, lo repito, dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Bueno, vamos a dejar ahí la lectura. A manera de introducción, hay 5 cosas que yo tengo que mencionarle para que el pasaje cobre sentido. Si usted y yo no analizamos estas 5 cosas, el pasaje no hace clic con nosotros. Van a ver que entendiendo esto es mucho más fácil que usted y yo podamos comprender el contraste que hay entre Nabal y Abigail. El primer punto de introducción es que David sigue estando en el desierto de Maón. David salió huyendo de la casa de Saúl al desierto, terminó en la cueva de Adulán. Después de la cueva de Adulán salió de ahí y terminó en otro desierto. ¿Ya? El desierto de Engadi, el desierto de Maón, todo eso es un área enorme y grande, desértica. Ya platicamos de David en el desierto, ya platicamos que David le perdonó la vida a Saúl estando en la cueva de Engadi, también ya lo vimos, pero aún así Saúl no estaba tranquilo y seguía buscándolo. Lo puede usted ver en el siguiente capítulo. Aún habiendo hecho David misericordia de Saúl, aún así Saúl seguía buscándolo. Entonces por eso es que tenemos a David todavía en el desierto. Ahora está en el desierto de Maón. Maón es una región desértica, y en este desierto de Maón, además de las 400 personas que se le habían juntado en Adulán, ya habían otras personas más que se le habían agregado. Entonces el grupo con el que andaba David era mucho más grande de los 400 que estaban allá. Entonces, ¿cómo era que David le daba de comer a toda esa gente? Porque al final esa gente tenía que comer, tenía que tomar agua. ¿Cómo le hacía? Bueno, lo que hacía prácticamente era, si había una ciudad que estuviera en problemas, como lo que pasó con Keila, ¿se acuerdan de la ciudad de Keila? Él iba, peleaba, tomaba botín y como que las personas le daban recursos para que él pudiera subsistir con sus hombres. Esa era más o menos la forma, esa era más o menos la forma en que David se sostenía. Entonces se da cuenta que la vida para David y sus hombres en el desierto no era fácil. Y si no había ciudad que conquistar, y si no había agua, y si no había pan, y si no había comida, usted sabe que uno sin agua y sin comida, como que a los 3, 4, 5 días ya anda uno puro león rugiente viendo a quién devorar, como dijera el libro de Santiago. ¿Ya? Ahora ya se puede imaginar a David estando a cargo, no sé, tal vez de unas 500, 600, 800, 1,000 personas, no sé, pero que usted estuviera a cargo de 1,000 personas a las cuales tiene que alimentar, y lo que tiene a todos lados es pura tierra desértica. ¿Cómo estaría usted? Segundo punto que tiene que comprender antes de entrar al mensaje es entonces
que David estaba deseando una compensación o buscaba una compensación económica de parte de Nabal. Acuérdense que les dije que los pastores llevaban a los rebaños a buscar comida. Los pastores debían conocer en qué lugares habían aguas, en qué lugares habían comida. Entonces llevaban a la gente, a las ovejas a esos lugares. Estos pastores se estaban exponiendo a que ladrones les robaran las ovejas, ladrones los golpearan, se exponían también a que las ovejas fueran comidas por un lobo, arrebatadas por algún animal por allí. El asunto es que como David había sido pastor, me imagino que tal vez algún tipo de compasión sintió por los pastores de Nabal y los acogió como parte del grupo que él tenía que cubrir o que cuidar. Entonces Nabal tenía pastores. La Biblia dice que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Imagínense cuánta cabra y cuánta oveja tenía que cuidar. ¿Cuántos pastores tenía Nabal entonces? Y David se hacía cargo con su ejército de cuidar a Nabal de una manera no directa, al cuidar a sus pastores y a cuidar a sus ovejas. Sin David, prácticamente los rebaños de Nabal no existieran en esa cantidad. Entonces yo creo que a mí me parece muy justo que David esté pidiendo algo a cambio. Pregúntale a los que han estado con nosotros, a los que han estado con nosotros, se van a dar cuenta que nada les ha faltado. Eso usted puede leerlo en el texto. La escritura define a Nabal como alguien muy rico. Les recuerdo que la riqueza en ese tiempo se medía por la cantidad de ovejas y de animales. Aunque la riqueza siempre es relativa, porque si usted compara la cantidad de animales que tenía este hombre con la cantidad de animales que tuvo Job cuando fue restituido, no hay comparación. La Biblia dice que Job llegó a tener 14,000 ovejas. Si Nabal era muy rico, ¿cómo creen ustedes que era Job? 14,000 ovejas. Ahora, ¿por qué las ovejas y las cabras representan riqueza? Por favor, eso quiero yo también dejárselo claro. Estamos en el punto 2. La cantidad de animales reflejaba riqueza porque de los animales se obtenía, oiga, carne, leche, lana y cuero. Carne, leche, lana y cuero. Ahora uno pensaría, pero esas son cosas que tal vez ahorita a nosotros no nos suenan, pero acuérdense que vivían en tiendas de campaña hechas de cuero. Zapatos hechos, sandalias hechas de cuero. La ropa que vestían hechas de lana. Entonces, del animal se podían obtener muchos beneficios económicos, se podían vender. Además, si se quería comprar una tierra y no se contaba con efectivo, los animales se usaban de trueque. ¿Cuánto tu manzana de tierra? Dame 100 ovejas. Ah, bueno, las querés blancas, negras, manchadas. ¿Ya? Había forma de negociar. ¿Ya? Los animales eran una buena forma de hacer trueques, eran intercambiables. Tercer lugar, hablemos del tiempo del esquileo. Es que los tengo que llevar a esas cosas porque nosotros no vivimos en tiempos bíblicos. Contarle esto a un judío, yo creo que no, para un judío, solo con leer la historia, él ya sabe de qué están hablando, pero nosotros no somos judíos. Nosotros no nacimos en el desierto, nosotros no somos nómadas. ¿Ya? Entonces, hablemos del esquileo. Para un pastor, habían dos ocasiones muy importantes. Para nosotros tal vez el cuidar ovejas y ver ovejitas en las montañas no represente mayor relevancia. Pero para alguien que tiene 3,000 ovejas, o como Job que tenía 14,000 ovejas y que tenía un montón de animales, todas estas personas que vivían de animales, habían dos épocas importantes para ellos, dos actividades muy importantes. La primera, el momento en que las ovejas daban a luz. La parida de los corderos sucedía entre enero y febrero. Entre enero y febrero daban a luz las ovejas. Esa era una fiesta. Si tenían 500 hembras
embarazadas. Imagínense, al dar a luz ya no tenían 500 ovejas, sino tenían 500 más. Pero muchas de esas ovejas a veces se complicaban en los partos, entonces tenían que estar ellos ahí listos para poder asistir a las ovejas. ¿Se puede imaginar entonces el movimiento que representaba el ver dar a luz a una oveja, el parir a las ovejas y dar vueltas por todo? Entonces era un acontecimiento importante. Pero el segundo más importante era el esquileo. El esquileo tenía lugar después del verano. Después del verano. Estamos hablando otoño. El esquileo era el momento en que se hacía la distribución de los beneficios que se habían obtenido en el año del pastoreo. Era como el cierre de caja fiscal. El esquileo era eso. ¿Cuántas ovejas empezamos el año pasado? ¿Cuántas ovejas estamos terminando? Pero también a cuántas ovejas le quitamos lana, cuántas ovejas matamos, cuánto cuero tenemos, y empezaban a repartir los beneficios a todas las personas. Entonces el esquileo era un momento para celebrar. Ahora, ya se puede imaginar esquilar, o sea, quitarle la lana si las 3,000 ovejas estaban listas para que se les quitara la lana, había que tener mucha mano de obra. Ahora el esquileo se hace con esas maquinitas con las que se corta el pelo a las personas, pero unas máquinas grandototas que en segundos, cuando miran uno ya está, venga la siguiente. En aquel entonces no, era alguna tijera, algún cuchillo. Imagínense estar quitándole lana a cada ovejita y no lastimarle la piel a la ovejita. Entonces tenía que tener mucho cuidado de la persona que lo estaba haciendo. El esquileo era entonces un día eran días de celebración. En esa celebración había suficiente bebida, comida y alegría. ¿Y qué estaba haciendo Nabal en Carmel? ¿Qué estaba haciendo? Esquilando. ¿Qué había ahí? Comida, bebida, y estaban bien alegres, a excepción de Nabal, que estaba trompudo, pero estaban bien alegres. Pero vea el verso 11, por favor, vea el verso 11. Primera Samuel 25, y ahí nos vamos a quedar. Solo vaya rápido a los versículos para que no nos atrasemos. Verso 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. ¿Qué tenía Nabal? Pan, agua, carne. ¿Ya se da cuenta entonces que estaban en una época de fiesta? Ahora el verso 8, por favor. David estaba pidiéndole a Nabal en una buena época. O sea, David no estaba llegando en una época donde no había pisto, pues donde había abundancia. Vea el verso 8. Verso 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hay por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos. No hay cantidad, o sea, lo que tú quieras darnos, dánoslo. Y a tu hijo David. Verso 36. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete. ¿Qué tenía David? Nabal. Banquete. En su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Bueno, ahí está. Entonces, ¿ya se da cuenta lo importante que era el esquileo? Y que David estaba mandando gente en una buena época. Había dinero representado en todos los beneficios que habían obtenido. Dice la Biblia que tenía pan, tenía agua, tenía carne, y por lo visto también tenía guaro. Estaba bien contento Nabal, estaba bien ebrio, estaba alegre. Y el banquete que había preparado era un banquete para rey. ¿Qué come un rey? ¿Cosas buenas?
pero también cantidades abundantes. Entonces David estaba llegando en buen día, en buena época. Y si se da cuenta, David estaba pidiendo lo que tuvieran a la mano. No pidió, mira, dame 20 cabras, dame tus 10 ovejas. Quiero por favor unos quesos de esos buenos que acabas de hacer ahorita, dame unos 20 litros de leche. No, o sea, no llegó con imponencias, no llegó con nada, simplemente danos algo a cambio de que he cuidado a tus pastores. O sea, si no, en pocas palabras, estimado Nabal, gracias a mí es que vos tenés lo que tenés. Así que dame un poquito. Si así lo pidiera la SAT sería más lindo, ¿verdad? Bueno, solo era para que se rieran. Bueno, número 4, por favor, número 4. Ya quedó claro el tiempo del esquileo. Número 4. La Biblia entonces establece una diferencia entre Nabal y Abigail que no debe pasar desapercibida. Entonces el número 4 es que hay una diferencia marcada entre el esposo y la esposa de esta historia. Verso 3, por favor. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Desde los nombres, hermanos, ahí ya tenemos diferencias. Era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Yo creo que esa última parte ilustra bien, porque Caleb era alguien muy tosco, muy duro. Acuérdense que estuvo en el tiempo de Josué, cuando fue lo de la conquista. Incluso Caleb, el nombre Caleb significa perro, chucho. Desde ahí vamos mal, ¿verdad? Nabal significa pesado, alguien tosco, insensato. Eso es lo que quiere decir Nabal. Nabal quiere decir alguien falto de entendimiento, alguien, un cavernícola, si se podría decir. Pues es alguien que no tiene modales, alguien que alguien que solo come y hace lo que tiene que programarse para hacer y ya estuvo. Es Nabal. Pero Abigail quiere decir el regocijo de un padre, la alegría de los padres. Imagínense qué tremendo. Desde los nombres ya tenemos diferencia. Uno era el tosco, el aburrido, no tanto aburrido, sino era no sé qué palabra usar, perdonen, es el amargado. Sí, pongan ustedes la traducción que ustedes quieran y ahí van a entender. Era un insensato, era alguien que le daba igual lo que le pasaba al mundo alrededor, daba igual. Y Abigail, una mujer que daba regocijo, que daba alegría, que daba luz. Eso era lo que los nombres quieren significar. Pero bueno, las diferencias que encontramos entre Nabal y Abigail son fallas de carácter. Y ahí sí déjenme estacionarme unos minutitos antes de entrar al mensaje. El carácter es la suma de todos nuestros rasgos psíquicos, emocionales y comportamientos. Es la suma de todos nuestros rasgos psíquicos, emocionales y comportamientos. Ahora, todas estas tres cosas que le acabo de decir, nuestros rasgos psíquicos, emocionales, comportamientos, definen cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Ya, entonces el carácter es el resultado de quiénes somos de manera psíquica, de manera mental, de quiénes somos de manera emocional y de quiénes somos a manera de comportamiento. Cuando juntamos estos tres factores que les acabo de mencionar, entonces ya una persona nos puede decir cómo piensa, cómo siente y cómo actúa. Ahora, por favor, atienda esto. El carácter no es biológico. El carácter no es biológico. Lo que es biológico es el temperamento. Todos nosotros nacemos con un temperamento. Ya venimos con un temperamento. Los temperamentos son 4 los que se conocen y temperamento colérico, sanguíneo, enflemático, melancólico. Esos temperamentos son con los que una persona ya nace. Pero el carácter no es temperamento.
es algo que se forma a través del aprendizaje, la experiencia y la interacción social. Miren, yo les estoy explicando algunas cosas importantes porque usted se va a dar cuenta que Nabal actúa de una manera y Abigail de otra. Lo que estamos viendo es que Nabal tenía muchas fallas de carácter, mientras que Abigail trataba de compensarlas haciendo otras cosas. Al final creo yo que tal vez se compensaban los dos como matrimonio, donde Nabal fallaba, Abigail hacía que el matrimonio se mantuviera de pie. Ahora, entonces, el carácter se forma a través del aprendizaje, la experiencia y la interacción social. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que el carácter es moldeable. Moldeable. Conforme pasa el tiempo, el carácter es moldeable y puede llegar a convertirse en algo estable para cualquier persona. Puede llegar a convertirse en alguien estable para cualquier persona. Bueno, para hablar. Bueno, vamos a entrar entonces a hablar de las diferencias que yo vi entre Nabal y Abigail. Le voy a hablar de cinco cosas en donde yo veo que hay un contraste entre Nabal y Abigail. El primero es el discernimiento. Abigail, en cuanto a discernimiento, era de buen entendimiento. Nabal era insensato. Era insensato. De buen entendimiento, por favor, anote ahí el verso 3. Abigail, de buen entendimiento, el verso 3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, pero el hombre era duro y de malas obras. Vaya, vea el verso 25, por favor. Estamos ahí en 1 Samuel 25. ¿Todo es 1 Samuel 25? Ahora vea el verso 25. No haga caso ahora mi señor, está hablando Abigail a David, de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. O sea, no los vi, yo no los vi, dijo él ahí. Bueno, entonces, ¿cómo era Abigail? De buen entendimiento. ¿Cómo era Nabal? Insensato. Qué increíble ustedes, qué increíble. Esta Abigail llegó a discernir quién era David. David todavía no era el rey, pero ya había sido ungido. Esta mujer en su corazón entendió: si yo no hago las paces con el futuro rey, ¿qué me espera? Este va a venir y va a arrasar. El que mató a Goliat. Miren hasta dónde llegó, porque Nabal ni siquiera conocía quién era David. Léalo en el capítulo. Dice: ¿quién es David? Muchos hay huyendo de sus amos. ¿Cómo yo voy a darle de comer a alguien que va huyendo? Nabal no conocía ni David. Tal vez si lo conocía, no quiso ponerle coco al asunto, porque estaba feliz por otras cosas. Pero Abigail dijo: no, este es el que mató al Goliat. Este es el que ha matado a un montón de gente. Este es el que pelea las batallas. Siempre si yo no salgo a hacer algo, ya en la tarde, en la noche, no hay nadie de nosotros vivo. Nadie de nosotros vivo. Entonces, Nabal, ni enterado de quién era David, creyó que era un esclavo huyendo de su amo, mientras Abigail en el aire dijo: este es el futuro rey, tengo que hacer algo. Discernir quiere decir entonces que esta mujer era capaz de saber lo que había detrás de las apariencias. Eso es discernir, ser capaz de ver lo que hay detrás de las apariencias, detrás de lo que se ve. Eso es discernir, ver lo que hay detrás, ver lo que hay detrás. Número 2, por favor. Humildad. Humildad, por favor. Estamos hablando de las diferencias que encontramos entre Nabal y Abigail. Bueno, ahora, Abigail, vea el verso 23.
verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Entonces Abigail se postró ante David. Se postró ante David. Ahora, versus Nabal. Nabal era un orgulloso. Vea el verso 14. Abigail era humilde. Vea a Nabal, verso 14. Vamos a leer. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido. Saherir quiere decir él los ha humillado. David envió mensajeros a hablarle a nuestro amo y nuestro amo los sacó de aquí humillados. Entonces, mientras Abigail se postró delante de David y le pidió audiencia antes de que David la matara, Nabal envió a los mensajeros humillados. Se puede imaginar qué palabras ha de haber usado Nabal. Nabal, yo imagino que era alguien de malas palabras, alguien muy brusco, muy tosco, muy agresivo. Yo no sé de qué manera les ha de haber dicho a los jóvenes: no, gracias, venga otro día. No sé de qué manera, pero se los ha de haber dicho de una forma que los otros criados dijeron: ay, este es nuestro amo mala onda. Pobrecitos los jóvenes. No sé si usted ha sentido pena ajena a veces cuando alguien está maltratando a alguien más y dice: ay, no, pobrecito, cómo le están dando duro en toda la cara, ¿verdad? Entonces, saherir. Abigail era humilde y este señor era orgulloso. Bueno, tremendo, ¿verdad? Orgulloso es ver a todos los demás como inferiores. Eso es orgullo. Ver a todos los demás como inferiores. Bueno, número 3, por favor. Expresión con palabras. Vamos a ver a Abigail y después miramos a Nabal. Miren, Abigail sabía cómo comunicarse. Sabía cómo comunicarse. Verso 25. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Miren de qué manera esta mujer le habla al futuro rey. No haga caso, mi Señor. No haga caso, mi Señor, a ese hombre malo, feo, guácala de mi marido. Date cuenta que Dios me está enviando a impedir que tú derrames sangre inocente. Está hablando de ella misma. No está hablando de Nabal. Nabal merecía morir. Él no tenía. Entonces yo me imagino a Abigail: ¿cómo voy a morirme yo por este señor mala onda? No sé, tal vez diría: perdón por la palabra, de este tarado va a provocar mi muerte y la muerte de todos los que estamos aquí, solo porque no piensa. Entonces se fue. No, Señor, yo vengo aquí a impedir de parte de Dios que usted derrame sangre inocente. Estaba hablando de ella misma y de todos los criados, por supuesto, pero empezando por ella misma. Sean pues como Nabal todos tus enemigos, sean insensatos, sean toscos, que todos tus enemigos sean inútiles a la par tuya. Esta mujer endulzaba el oído, hermanos, cuando hablaba, hombre. Esta mujer sí era, no sé de qué manera expresarnos con Abigail.
No le vale su nombre, el regocijo de un padre. O sea, esta mujer le sacaba risas al Nabal, saber cómo va, pero probablemente algo más de ahí a eso. Nabal era tosco y hablaba sin pensar. En el verso 10 leemos, verso 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hoy hay que huyen de sus señores. Verso 11. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Verso 37. Verso 37. Ahí mismo, 1 Samuel 25, estamos leyéndolo, búsquelo rapidito. Verso 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Nabal metió la pata al hablar. ¿Cuántas personas mueren al hablar? Hablar es comunicar, hermanos. Hablar es comunicar. La comunicación no es solamente hablar por hablar. La comunicación requiere tacto, gentileza, entender la situación en la que estamos hablando. Número 4, por favor. Generosidad. A mí me gustó mucho esta parte del contraste. Generosidad. Abigail se apresuró a preparar un regalo, hermanos. Rápido. Esta mujer, no, la verdad no me canso de aprender de la sabiduría con la que esta mujer se movía. No de balde dice Salomón que la dádiva aplaca la ira, el regalo aplaca el enojo, dice Proverbios. Mire, verso 18. Verso 18, por favor. ¿Qué pidió David? David dijo: dame lo que tengas a mano. En lo que tengas a mano. Pero mire el verso 18. Mire esta Abigail, sí. Tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. No solo preparó el regalo, sino el delivery también. La entrega, no se preocupe, la entrega corre por cuenta de nosotros. Entrega incluida, sus asnos. ¿Se puede imaginar cuántos asnos eran? Llevar 200 panes, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano. Ella agarró lo que encontró en el banquete. Todo esto estaba ya listo. ¿Dónde iba a preparar 5 ovejas guisadas? Eso quiere decir que no habían solamente 5 ovejas guisadas. ¿Cuántas ovejas habían guisadas? Saber cuántas. Ella agarró lo que encontró en el banquete. Meto esto, meto lo otro, meto aquí. Muchachos, traigan a los burros. Y le empezó a meter el burro primero, burro 2, burro 3, burro 4, burro 5, burro 0. Y llevar su inventario y toda la situación. No sé cuántos burros tenemos, muchachos. Como 40. Excelente, perfecto. Ahí metamos todo y vaya. Lo cargó todo en asnos. Y lea la historia, se da cuenta que mandó primero el regalo y ella iba detrás del regalo. La dádiva, la generosidad de esta mujer. Bueno, ella se preparó con un regalo. Ahora Nabal, vea el verso 7. Verso 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No los hemos tratado mal, ni les ha faltado nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregúntale a tus criados y ellos te lo van a decir. Hayan pues estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y mire la respuesta de este Nabal, verso 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. ¿Cuánto quiso dar Nabal? Nada. Ya se puede imaginar entonces ahí, por eso fue que me pareció a mí un contraste grande, esa falla de carácter. Abigail se soltó dando
un montón de cosas. Y el Nabal dijo, le voy a dar yo comida a David, a alguien que va huyendo, saber de quién. Le voy a dar comida a sus siervos, a mí qué me importa si cuidaron o no cuidaron a mis pastores. Igual me da. Nabal no preparó nada. Y Abigail, ya se puede imaginar ustedes todo el banquete que le llevó. Nabal tenía suficiente para darle a David. Simplemente no quiso. Cerró su corazón y no estuvo dispuesto a ceder. Entonces ahí estamos bien. Bueno, número 5, por favor. Y aquí creo que es lo que más resalta de estos dos personajes, Abigail y Nabal. La capacidad de resolver conflictos. Capacidad de resolver conflictos. A esto yo le coloqué como nombre sabiduría. Sabiduría. La capacidad de resolver conflictos es sabiduría, es de sabios. Esto es de sabios. Veamos primero a Abigail, después miramos a Nabal. En el verso 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Ahora, verso 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que he hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. La forma en que al final le dio a conocer a David, no vale la pena, David, que derrame sangre inocente, porque este hombre por el que vas a ir a matar, este hombre no vale la pena. Es un insensato, ese le va a dar igual, ese espera la muerte desde que nació. Sí, es un insensato, mejor guárdate de matar gente inocente. Otra vez vuelve a caer sobre ella. Perdona a tu sierva. Dio a David entonces Abigail una razón para no cometer asesinato. No cometas asesinato. David había matado muchas personas, pero siendo la mano de Dios para ejecutar venganza. Había matado filisteos, como usted no tiene idea. ¿Qué número llegó David de matar? No sé. La Biblia no creo que mencione eso. La cuestión es que había cometido muchas muertes. Era un hombre sanguinario y sabía matar muy bien. Pero aquí ya Abigail está diciendo, al momento que tú me mates y mates a toda la gente inocente por culpa de Nabal, tú estarías cometiendo asesinato, porque nosotros somos inocentes al no haber escuchado lo que tú querías. Antes le dijo, antes bien que tus enemigos sean como Nabal, y que sea la mano de Dios la que prevalezca contra Nabal y que no sea la tuya, para que cuando seas rey no te avergüences de haber matado a sangre inocente. Se puede imaginar, le estaba diciendo, cuando tú seas rey y te acuerdes de mí y me hayas dado muerte, y a mí, toda la gente que está conmigo, ¿qué va a decir tu corazón? Mire, hermanos, todo momento esta Abigail es la que lleva el control de todo. Ahora vea por el otro lado a Nabal. Vea al otro lado a Nabal. Verso 36.
Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Miren, ya vio la sabiduría de esta mujer. Vio a su marido bien bolo, bien borracho, tirado, no sé qué escena. No vale la pena hablarle ahorita. Vamos a esperar. Verso 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer todas estas cosas, se desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Y murió. 10 días después, adiós, Nabal, ya no más. Sucedió tal como Abigail le había dicho. Termino con esto, por favor. Las fallas de carácter no deben tomarse a la ligera. Cuando uno falla y cae siempre en un mismo problema, en una misma situación, en una misma forma de hablar, de actuar, de conducirse, es para darse cuenta entonces que la palabra de Dios y el Espíritu Santo no están en nuestros corazones. Siempre debe haber intención de querer cambiar en el creyente. Por eso estas reuniones se llaman de gloria en gloria, porque siempre debe haber en usted y en mí la gana de querer mejorar, la gana de decir: mañana el Espíritu Santo me va a embellecer más para mi Señor, mañana voy a ser mejor que hoy, pasado mañana voy a ser mejor que mañana, y así yo voy a ir de gloria en gloria hasta llegar a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo. Las fallas de carácter siempre son una muestra de que yo no estoy pegado a la palabra y que yo no estoy caminando en el poder del Espíritu Santo. Dios puede producir en nosotros su carácter, su santidad, solamente si nosotros nos rendimos. Pero si nosotros no dejamos trabajar a Dios, entonces nosotros no vamos a poder nunca dar la talla de tener el carácter de Cristo en nuestros corazones.